Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar el concepto de velocidad de escape y vamos a encontrar una fórmula para ella. Cuando estamos en la superficie de un planeta o de cualquier objeto celeste y desde la superficie se lanza algo, lo que ocurre al cabo de un rato es que eso vuelve a caer. Si la velocidad inicial es más grande, me vais a permitir que dibuje el objeto celeste desde muy cerca, es decir, plano. Si tenemos una velocidad inicial, quizás llega a esta altura. Si tenemos una velocidad inicial mayor, quizás llega aquí. La pregunta es si hay alguna velocidad para la cual el objeto no vuelve a caer. Y la respuesta es sí. Y a esa velocidad se llama velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad necesaria para que el objeto no caiga nunca. Es decir, escapa del planeta o del objeto celeste desde el que lo lanzamos. Para encontrar esto, evidentemente no podemos usar la energía potencial peso. Si este es el instante inicial y esto es la velocidad de escape, el instante final es cuando el objeto está muy lejos, está en el infinito, y esa velocidad final va a ser cero. Bien, sabemos que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es la energía cinética final más la energía potencial final, es decir, conservación de energía mecánica. La energía cinética inicial es simplemente esto, a lo que hemos llamado simplemente V, y aquí la expresión de la energía potencial gravitatoria. Esto sería aquí, y en el otro término tenemos esto. Más menos g m por m partido la distancia final, que vamos a llamar simplemente R1. Pero esto hemos dicho que es cero, porque al final, cuando está en el infinito, se ha terminado parando. Y esto también es cero, porque lo que tenemos es un número, esta parte, dividido entre 0. Y como suelo decir en clase, si repartís un caramelo, 2 caramelos, entre infinitos niños, el resultado es que cada niño recibe 0 caramelos. La expresión resultante es así, y observamos rápidamente que la masa desaparece. Es decir, da igual que lancemos un objeto con una masa muy grande o un objeto con una masa muy pequeña. La fórmula no depende de la masa. Y tenemos al final esto, que nos da la expresión para la velocidad de escape. En este caso, como estamos hablando de módulos, cuando cojo la raíz cuadrada, solo me quedo con la raíz positiva, no necesito para nada la raíz negativa. ¿Qué implica esto? Bueno, para empezar, que evidentemente la velocidad de escape en la Tierra necesariamente tiene que ser mayor que la velocidad de escape en la Luna. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. La primera, y quizás la principal, es que la Luna tiene una masa mucho más pequeña que la Tierra. Pero la otra es que la Luna es más pequeña, pero no demasiado. Entonces, se puede comprobar que la velocidad de escape de la Luna es más pequeña que la velocidad de escape de la Tierra. Por supuesto, hay dos factores aquí que entran en juego: la masa del cuerpo celeste y su radio. Es decir, no es solo uno de los factores el que decide eso. Si el radio es muy pequeño,
para la misma masa, evidentemente la velocidad va a ser mayor, porque el radio está dividiendo y lo que es algo que divide en la parte de abajo, cuando es más pequeño, hace el resultado de la división más grande. Bien, tenemos eso, que la velocidad de escape en la Tierra es mayor que la velocidad de escape en la Luna. Podéis calcularlo utilizando los datos que ya conocéis. Pero lo interesante es que esto explica por qué la Tierra tiene una atmósfera y la Luna no tiene una atmósfera. En realidad la explicación siempre es más compleja, pero una de las razones principales es esta. No tiene atmósfera. Cuando tenéis el aire, sabéis que está formado por moléculas de nitrógeno, de oxígeno y otros gases que se mueven a distintas velocidades y en distintas direcciones. Unas se mueven más rápido, otras se mueven más despacio. La cuestión es que la velocidad a la que se mueven depende de la temperatura del gas. La velocidad media depende de la temperatura del gas. La Tierra y la Luna se encuentran aproximadamente a la misma distancia del Sol, que es básicamente la fuente principal de radiación que reciben, lo que hace que estén calientes. Esto tiene una implicación. Si la temperatura debe ser aproximadamente la misma, olvidándonos de otros efectos que son también importantes, eso quiere decir que en promedio la velocidad de las moléculas de una posible atmósfera de la Luna y una posible atmósfera de la Tierra serían muy similares. Y evidentemente si la velocidad de escape de la Luna es muy pequeña comparada con la velocidad de escape de la Tierra, escaparán más moléculas de esa atmósfera. Con el paso del tiempo, lo que tenéis es que una atmósfera de la Luna debería desaparecer rápidamente porque la velocidad de escape es muy pequeña. Esta es la razón por la que Mercurio no tiene atmósfera. Está más cerca del Sol y es relativamente pequeño. Hay otros factores bastante más complejos que tienen que ver con el viento solar, con la existencia o no de un campo magnético, pero una primera aproximación es la velocidad de escape y el hecho de que las atmósferas están formadas por partículas que se mueven a distintas velocidades y si algunas alcanzan la velocidad de escape pueden escapar de la atmósfera del planeta o del satélite.